Para continuar con el tema de la nomenclatura de los grupos funcionales orgánicos, vamos a recordar a los alcoholes, aldehídos y cetonas, que fueron los últimos tres que vimos en la clase. Recordemos que este tema lo estamos viendo de manera muy general para que nos vayamos familiarizando con lo que es la nomenclatura de los compuestos orgánicos, ya que más adelante pues vamos a ir viendo cada uno de estos compuestos orgánicos, los vamos a ir viendo por separado para poder analizar bien sus funciones, sus propiedades, e incluso vamos a poder identificar cuáles son los usos de cada uno de estos compuestos orgánicos. Más adelante vamos a ver ejercicios de nomenclatura que son más complejos, donde no solamente se encuentre un grupo funcional en una cadena, sino que se encuentren más de dos grupos funcionales en una misma cadena. Tenemos que saber cuál es el que tiene prioridad, cuál es el que se va a nombrar primero. Por los momentos solo vamos a ver los ejercicios o unos ejemplos bastante sencillos para que podamos, repito, familiarizarnos entonces con lo que es la nomenclatura de los grupos funcionales. Ok, para continuar entonces, recordamos que los alcoholes están formados por un radical que va a ser la cadena de carbonos y un grupo OH. Ese grupo OH puede estar ubicado en cualquiera de los átomos de carbono. Recordemos que lo primero que tenemos que hacer es enumerar cuántos átomos de carbono. ¿Okay? En este caso es una cadena sencilla. Ya aquí podemos ver de una vez cuál es la cadena más larga, pero recordemos que lo primero que tenemos que hacer es eso, identificar cuál es la cadena de carbono más larga. Pero en este caso, bueno, esta es la única, es la cadena lineal la más larga. Enumeramos cuántos átomos de carbono. Vamos a comenzar por el extremo donde se encuentre el grupo OH, que es el que tiene prioridad. Cuando vimos alcanos, alquenos y alquinos, comenzábamos a enumerar los átomos de carbono de acuerdo al sustituyente, en el extremo donde estuviera el sustituyente más cercano. Pero en este caso va a tomar prioridad es el grupo OH. Vamos a empezar entonces a enumerar los átomos de carbono en el extremo donde esté más cerca el grupo OH. Ok, tenemos que entonces esta cadena tiene 6 átomos de carbono, por lo tanto colocamos el prefijo ex, que ya lo hemos venido manejando. Ok, y como es un alcohol, le vamos a agregar la terminación ol, ya no va a ser ni hexano, ni hexeno, ni hexino. Ok, ahora vamos a terminarlo en ol porque es un alcohol. El número 2 nos indica que en el carbono 2 está el grupo OH, que lo identifica como un alcohol, y en el carbono 5 aquí podemos ver que hay un metil, que ya hemos manejado cuando vimos alcanos, alquenos y alquinos, vimos lo que son los radicales y cómo se nombran. Okay. Para continuar, seguimos con los aldehídos. Aquí tenemos el grupo funcional de los aldehídos, que está formado por un átomo de carbono unido con un oxígeno a través de un doble enlace, unido a un hidrógeno a través de un enlace simple, y tenemos aquí un radical que vendría siendo la cadena de carbono. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Igual comenzamos a enumerar los átomos de carbono en el extremo donde se encuentra el grupo funcional. En este caso comenzamos por aquí. Tenemos entonces que esta cadena de carbono tiene 5 átomos de carbono. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar pent. Ese es el prefijo que vamos a utilizar, pent. Y para los aldehídos la terminación va a ser al. ¿Okay? Entonces formamos el nombre pentanal. Vamos ahora con los sustituyentes. Aquí podemos ver que hay dos sustituyentes. En el carbono 2 hay un metil y en el carbono 4 hay un etil. Aquí, ¿cuál vamos a nombrar primero? Lo vamos a hacer por orden alfabético. Metil comienza por M, etil comienza por E. Como la E va primero en el alfabeto, entonces vamos a nombrar primero el etil. Colocamos 4-etil, en el carbono 4 hay un etil, y en el carbono 2 entonces se encuentra el metil. Vamos con la nomenclatura de la acetona. Aquí vemos el grupo funcional. Es parecido al de los aldehídos porque tiene un carbono unido a un oxígeno a través de un doble enlace. Pero en este caso, el hidrógeno se va a sustituir por otro radical.
¿Ok? Entonces tenemos un radical de este lado y un radical del otro lado. Las cetonas las podemos nombrar de dos formas. Una es nombrando un radical primero y luego el otro. Y la otra, que es la que les voy a explicar en este momento, es simplemente tomándolo como si fuera todo una sola cadena, como aquí. Aquí vemos un radical y otro radical, pero también lo podemos tomar como si fuera una sola cadena de carbonos. Entonces lo vamos a hacer igual. Enumeramos los átomos de carbono, vamos a comenzar por aquí porque este es el extremo donde está más cerca el doble enlace con el oxígeno. Comenzamos por aquí, este es el carbono 1, el 2, el 3 y el 4. Como tiene 4 átomos de carbono, vamos a utilizar el prefijo but. Y como es una cetona, ¿verdad? Para la nomenclatura de la cetona nos indican que tenemos que terminar la palabra o el nombre del compuesto en ona. Y colocamos este 2 que nos indica que en el carbono 2, este es el 1 y este es el 2, se encuentra el doble enlace con el oxígeno. Entonces, ¿cómo se llama este compuesto? 2-butanona. Ok, ahora vamos a continuar con un grupo nuevo, que es el grupo de los ácidos carboxílicos, que no lo habíamos visto. Aquí podemos ver la función orgánica que identifica a los ácidos carboxílicos. Vemos también la presencia de un carbono unido a un oxígeno a través de un doble enlace y a través de un enlace simple está unido a un OH. Este OH ya lo vimos en el caso de los alcoholes, entonces no se pueden confundir con los alcoholes porque en los alcoholes no está presente esta estructura aquí que podemos ver. Y del otro lado entonces se encuentra un radical. Veamos un ejemplo. Vemos aquí el OH en un extremo, el carbono unido en oxígeno y aquí encontramos el radical. ¿Cómo vamos a hacer para nombrar los ácidos carboxílicos? Bueno, primero anteponemos la palabra ácido, luego va el prefijo que nos indica cuántos átomos de carbono tiene y al final terminamos con oico. En este caso tiene 3 átomos de carbono y por eso utilizamos el prefijo prop. ¿Ok? ¿Y cómo se llama entonces este compuesto? Ácido propanoico. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos la cadena de carbonos. Podemos identificar el OH, el carbono con el doble enlace y vemos aquí que hay un sustituyente, que es un metil porque tiene un solo átomo de carbono. Vamos a enumerar cuántos átomos tiene. La cadena tiene 1, comenzamos por esto es un átomo de carbono y hay que tomarlo en cuenta. 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. ¿Ok? Y por eso vamos a utilizar entonces el prefijo pent. ¿Cómo se llama este compuesto? Ya dijimos que tenemos que anteponer la palabra ácido, porque es un ácido carboxílico. Luego colocamos el sustituyente. ¿En qué carbono se encuentra? En el 1, 2, 3, 4. Vemos un sustituyente que es un metil. Entonces colocamos 4-metil pentanoico. Ok, este es el ejemplo de la nomenclatura de los ácidos carboxílicos. Tenemos entonces que recordar la palabra ácido y al final la palabra oico. Para la nomenclatura de los éteres, este es un grupo nuevo también, el grupo de los éteres. Aquí vemos cuál es la función química. Tenemos un oxígeno, ¿verdad?, que está unido a un radical por un extremo y a otro radical por otro extremo. Aquí en el ejemplo lo podemos ver claramente. Está el oxígeno en el centro y un radical o un sustituyente en un extremo y el otro en el otro extremo. Pero aquí este radical tiene a su vez un sustituyente. Vamos a ver cómo podemos nombrar eso. Primero vemos que este sustituyente tiene 4 átomos de carbono. El prefijo para las cadenas de carbono que tengan 4 átomos es but. Entonces eso es un butil. Pero ¿qué pasa? Que ese butil tiene en el carbono 3, 1, 2, 3, aquí en el carbono 3 tiene un metil. Eso lo vamos a colocar aquí entre paréntesis. Entonces vemos que este compuesto se llama 3-metilbutil. ¿Okay? Nombramos el radical que se encuentra en el otro extremo, metil, y terminamos con la palabra éter. Muy sencillo porque esto es un éter. Entonces, ¿cómo se llama el compuesto? 3-metilbutil, metil, éter. Veamos otro ejemplo. Vemos el oxígeno, un radical en un extremo y otro radical en otro extremo. Este radical tiene 3
átomos de carbono y este 2. Ok, ¿cuál vamos a nombrar primero? Lo hacemos de la misma manera, por orden alfabético. Ok, este es un etil, comienza por E, lo vamos a nombrar primero. Y este es un propil, lo nombramos de segundo porque comienza por P. Etil, propil, éter. Esta nomenclatura es bastante sencilla porque nombramos los radicales por separado. Vamos ahora con otro grupo, que es el grupo de los ésteres. ¿Okay? La función química de los ésteres que podemos ver aquí es igualmente el carbono unido con un doble enlace a un oxígeno y con un enlace simple a otro oxígeno. ¿Okay? Entonces, esta parte de aquí es lo que nos va a indicar, esta parte de aquí es la que nos va a indicar que este compuesto del que estamos hablando es un éster. Podemos ver entonces que de un extremo también tiene un radical y del otro extremo, en el otro extremo, conseguimos otro radical. Vamos a nombrar el primer radical, que es un etano. ¿Okay? Aquí vemos por qué es un etano, porque tiene 2 átomos de carbono. ¿Okay? 2 átomos de carbono es un etano. Pero aquí, como es un éster, los ésteres, para la nomenclatura de los ésteres, nos indican que la palabra debe terminar en oato, más la palabra de, y el otro radical tiene que estar terminado en hilo. Entonces este compuesto se llama etanoato de propilo. Propilo porque aquí estamos nombrando este que tiene 3 átomos de carbono. Ok. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Igual vemos aquí la función que identifica los ésteres, un carbono con un doble enlace unido a un oxígeno y con un enlace simple unido a otro oxígeno. Vemos un radical de este lado y otro radical de este lado. Vamos a ver cuántos átomos de carbono tiene esta cadena. 1, 2, 3, 4. Si es 4, entonces utilizamos el prefijo pro y la terminación oato que nos indica o que nos sugiere la nomenclatura de los ésteres. Entonces, esos compuestos se llaman propanoato de etil. ¿Etil por qué? Porque aquí vemos entonces un sustituyente formado por 2 átomos de carbono. Para continuar, tenemos entonces las amidas. Aquí las amidas podemos ver el grupo funcional. El grupo funcional está formado por un carbono unido a un oxígeno a través de un doble enlace y a un NH2, que es el nitrógeno, que es el grupo de los compuestos nitrogenados, donde vamos a ver como principal indicador al nitrógeno. Y de este lado vamos a encontrar un radical. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos entonces el carbono unido a un doble enlace, unido al oxígeno a través de un doble enlace, y en el otro extremo encontramos el grupo NH2, que es el grupo amida. Aquí este compuesto en clase, vemos de este lado un hidrógeno, nosotros lo hemos representado en clase de esta manera, CH con un doble enlace al oxígeno y aquí en el otro extremo el grupo amida. ¿Cómo se nombra este compuesto? Bueno, primero tenemos que decir que tiene un solo átomo de carbono, entonces utilizamos el prefijo met. Y como es una amida, entonces se llama metanamida. Vamos con otro ejemplo. Este es igual, pero con 2 átomos de carbono. Y si tiene 2 átomos de carbono, utilizamos el prefijo et, etanamida. Ok. Otro ejemplo. Las amidas pueden ser primarias, secundarias o terciarias, dependiendo de cuántos radicales posea. Aquí vemos que tiene otro radical unido al hidrógeno. Y por eso lo vamos a nombrar de una manera diferente. Aquí decimos que en el N, en el elemento nitrógeno, encontramos un metil, que es este que está aquí. Y nombramos luego la otra parte del compuesto, que está formado por 2 átomos de carbono y se llama entonces etanamida. N-metil-etanamida. Para finalizar, vamos con lo que son las aminas, parecido el nombre, y se parecen también en el hecho de que tienen presencia del nitrógeno.
pero aquí solo es más sencilla porque vamos a conseguir aquí solamente un radical. Tenemos aquí entonces el NH2, que siempre va a estar así, y el radical está formado por 2 átomos de carbono, por eso se llama et. Pero aquí vamos a utilizar la terminación amina porque es una amina, entonces este compuesto se llama etanamina. Otro ejemplo que vemos aquí, ¿okay? Tenemos aquí el NH2, tenemos un radical de este lado y este sería la cadena en donde está unido el NH2. Vemos que esta cadena tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por eso se va a llamar but. Y nombramos primero a este sustituyente, etil butilamina. ¿Okay? Vamos con un último ejemplo. Aquí vemos que este es una amina terciaria porque tiene 3 radicales. Vamos a nombrarlos igualmente por según cómo se encuentren unidos al átomo de nitrógeno. Aquí encontramos un grupo etil. Colocamos que en el átomo de nitrógeno hay un etil, un metil y terminamos entonces con el compuesto más largo o con el radical más largo, que en este caso es esta cadena que tiene 4 átomos de carbono y que utilizamos el prefijo but. Y como es una amina, terminamos el nombre en amina. Este compuesto se llama entonces N-etil, N-metil, butalamina. Okay. Esto es, como les dije, la nomenclatura vista de una manera muy general, muy sencilla. Hemos visto ejercicios muy sencillos, los cuales también les voy a proponer en una guía para que sigan practicando los ejercicios. Y ya para el segundo periodo entonces nos enfocaremos en ver cada uno de estos compuestos orgánicos por separado y ver muchas más de sus características y otras formas de cómo poder nombrarlos en ejercicios que sean un poco más complejos.